Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa. Apologética. La verdad los hará libres. Y hoy día estamos con ustedes Adrián Castro desde la Isla del Encanto. y Roquel Cárdenas desde Panamá. Para nosotros un verdadero privilegio estar nuevamente con todos ustedes en otro programa más de estos tantos que estamos haciendo para compartir. Aprovechamos para darle un saludo a todos nuestros hermanos a los cuales hemos tenido la gracia de compartir con ustedes y a través de las plataformas que estamos compartiendo estos programas que hacemos con mucho cariño para ustedes, hemos recibido muy buena respuesta. Nos han informado y hemos visto que las personas han visto con agrado y han respaldado este proyecto. Así que le damos las gracias a todos. Adrián. Sí, verdaderamente se ha notado la sed que hay de conocer cada vez más estos temas de la iglesia y damos gloria a Dios que nos da la oportunidad de hacer el llamado que nos dice de siempre dar respuesta de nuestra esperanza, que el que nos la pide con sencillez y respeto. Y es a lo que nuestro programa siempre ha estado dirigido desde el día número uno. Siempre hemos dejado claro que la apologética no es para ganar batallas, sino para ganar almas. El Señor nos ha hecho su llamado y el propósito de estos programas siempre lo hemos dicho, que sea para que el cristiano católico conozca su fe, la viva en plenitud y de ser necesario, pues dar razón de la esperanza al que se lo pida con sencillez y con amor. Por eso siempre exhortamos a los que ven estos programas que tengan lápiz y papel en mano para que puedan apuntar la información que nosotros proveemos y ya más adelante en sus hogares profundizar en la misma y poder conocer en plenitud estas enseñanzas que compartimos, que simplemente hacemos lo que dice la palabra de Dios. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hermano Roquel. Sí, y para nosotros es muy importante, Adrián, compartir con nuestros hermanos todos los temas, lo que pueden parecer complejos, lo que pueden parecer sencillos, porque recordemos que una duda puede poner en aprieto a cualquiera. Y siempre hemos tenido la oportunidad de conversar con personas que nos dicen a veces que vivieron su fe martirizada porque estaban con una duda a la cual ellos pensaban que no había respuesta. Y esto lo llevó a un problema serio de no poder desarrollar su fe. Hoy día vamos a hablar de un tema que para muchos puede parecer sencillo, pero yo diría, Adrián, que este tema tiene interés no tanto por lo complejo que puede hacer o no, sino que es como el síntoma. Ustedes saben, hermano, cómo es el síntoma. Mire, esto es como cuando usted de repente se ve la lengua, ¿no? Y la ve blanca y dice, oye, tengo algún problema estomacal. O de repente va al baño muy seguido, oye, tengo diarrea. Y entonces la diarrea no es la enfermedad, la diarrea es un síntoma de la lengua blanca o si tiene un salpullido, esos son síntomas. Entonces, nosotros el tema que vamos a hablar el día de hoy es como un síntoma. ¿Por qué usted dirá, por qué Roquel está hablando de que esto es un síntoma? Porque usted va a ver ahora lo que nosotros llamamos un truco, ¿no? Usted va a ver lo que nosotros llamamos un truco. Cómo una persona lo puede a usted confundir fácilmente usando un truco. Entonces ahí vemos que hay personas que no son honestas desde el punto de vista intelectual. ¿Qué se le llama honestidad intelectual? Es cuando usted, independientemente que le agrade o no, usted dice lo que es la verdad o lo que es concreto, con independencia que pueda incluso apoyar lo que usted, su forma de pensar, pero usted es consecuente con lo que se dice. Y si hay algo que hay que ser consecuente es con la palabra de Dios, con la Biblia. Pero hay personas que presentan que ellos son los máximos seguidores de la Biblia, que ellos todo lo que dice la Biblia lo enseñan, lo siguen y que somos los católicos los que hemos cambiado la Biblia o enseñamos otras cosas y siempre se presentan de esta manera y entonces el que es ingenuo les cree de buenas a primeras y todo lo que dicen simple y llanamente lo acepta. O sea, ahora vamos a hablar de un tema que es muy interesante. Hoy vamos a hablar de una acusación que vuelvo y repito. Lo importante no es la acusación, lo importante es el método. No nos quedemos sino cómo se ataca, cómo se presenta, cómo y usted se va a sorprender cuántos católicos están confundidos con eso, cuántos católicos son enredados por esa objeción. Usted nunca ha escuchado que se ha dicho, ¿por qué los católicos llaman padre a los sacerdotes
si eso está prohibido por la Biblia. Adrián. Ahí mismito diste en el clavo. ¿Cuántas veces, verdad, nos han dicho, pero qué es eso de tú estar llamando padre? Si la misma palabra de Dios lo prohíbe. Y comienzan a envolverte y te hacen la clásica y busca aquí, busca allá, y míralo, ahí está, y lo dice tal cual para que tú veas que ustedes están mal. Y lamentablemente, el católico promedio, que apenas tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, cogiendo polvorín, creyéndose que algo milagroso va a pasar con eso, pues entonces nunca lee la Biblia, nunca le ha preguntado a un sacerdote, a un hermano que esté bien formado en la fe, y dice, oye, es verdad, lo dice ahí dice que no llames padre a nadie, y ahora ¿qué me hago yo? Entonces por ahí empiezan, como usted decía, las crisis de fe, comienzan esas frustraciones, comienzan, no, pues yo estoy en la iglesia equivocada y por ahí para abajo terminan, pero mira, tranquilo, yo te voy a invitar a un estudio bíblico donde tú vas a aprender y por ahí van, por ahí van. Mire, si quiere ven al culto el fin de semana que viene, que va a estar bien bueno, vienen con la musiquita emocional, el Dios me dijo que hay alguien aquí que el Señor está inquietando para que se haga una conversión de fe y olvídate que ya lo tienen en el otro lado. Y esto no es a modo de crítica, esto es a modo de presentar la realidad del católico promedio, que ni siquiera se instruye en la palabra de Dios, que ni siquiera se instruye en lo que enseña el catecismo, que ni siquiera se instruye en lo que enseña el magisterio. Entonces, más allá de una crítica, es presentar la realidad que vivimos, porque yo puedo dar fe que este servidor también pasó por eso en algún momento dado de su vida. En una rebeldía total de mi vida se me acercaron unas personas de muy buena voluntad, las cuales yo le agradeceré eternamente por haberme acercado a los caminos del Señor y espero en el favor del Señor que reciban bendiciones hasta que sobreabunden, porque me ayudaron a ser rescatado de las garras del demonio. ¿Qué sucede? Estas personas me presentaron la fe desde su perspectiva. Yo me di a la tarea más adelante con el tiempo, cuando decidí seguir al Señor de lleno, profundizar y me di cuenta que donde yo estaba era donde yo me tenía que quedar, que es la Iglesia Católica. Pero más allá de eso, volvemos a lo mismo. Si simplemente nos dejamos llevar, porque aquí dice tal cosa, pues vamos, entonces si nos vamos a ir tan literalistas, la misma palabra de Dios dice que si el ojo te es de pecado, sácatelo. Entonces, ay, no, eso no es literal, es que ahí el Señor lo que quiere decir, pues bueno, a eso es lo que venimos, el hermano Roquel y este servidor, a hablar sobre este tema, del por qué es que a los sacerdotes se le llaman padres. ¿Se puede? ¿No se puede? Quédese con nosotros para que lo averigüe. Y Adrián, yo quisiera empezar diciendo, miren hermano, nosotros queremos hacer un método. Mire, y esto es un método que está aprobado. Yo le quiero vender a Adrián algo. Entonces dice que el método es que Adrián siempre diga que sí. Y yo empiezo preguntándole a Adrián, ¿usted quiere a su esposa? Va a decir, sí. Muy bien. ¿Y usted también quiere mucho a sus hijos? Sí. ¿Y también usted quiere lo mejor para sus hijos? Sí. ¿Y usted piensa que la educación es importante? Sí. Bueno, entonces usted haría todo lo que usted puede para que sus hijos aprendan más. Sí. Bueno, en vista de eso, entonces yo le tengo este producto que va a ayudar para que sus hijos aprendan más. Entonces, eso es así, porque donde Adrián me dice que no, ya él se retiene. Eso es un plan de venta, así es que hace cualquier vendedor. Le empieza a ofrecer y le dice, sí. Entonces usted cuando se encuentra, una persona tiene que darse cuenta que le está ofreciendo una venta, usted tiene que fijarse primero hacia dónde lo está llevando. Entonces, usted llega allá y yo le digo, hermano Adrián, ¿usted cree en Dios? Sí. Hermano Adrián, ¿y usted piensa que Dios lo... Sí. Hermano Adrián, ¿y usted piensa que es bueno obedecer a Dios? Sí. ¿Y qué usted piensa de la Biblia? Es la palabra de Dios. Bueno, hermano Adrián, si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios y usted cree en Dios, ¿usted cree que nosotros deberíamos seguir la enseñanza bíblica? Sí. Bueno, ¿y qué usted pensaría de las personas que no siguen enseñando, que están mal? Muy bien, excelente. ¿Y qué pensaría usted de una iglesia que no sigue las enseñanzas bíblicas? No, que no está siguiendo a Dios, ¿verdad? Y usted quiere seguir a Dios y seguir lo que dice la Biblia. Sí. Bueno, ¿qué le parece? Entonces ahí viene el truco, ¿no?
Ahí viene el truco. Usted dijo, sí, 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 sí. Entonces viene el truco, ¿no? Le dice, bueno, aquí viene, como dice, gato por liebre. Eso sí, yo creo que en todos los países lo conocemos, ¿no? Ahí viene, te están vendiendo liebre y te metes un gato pintado. Entonces te dicen, ¿qué le parece? Que usted, ¿cómo le llama al señor? ¿Cómo le llaman ustedes? Sacerdote que está, padre. Dice, ah, bueno, usted sabía, hermano, usted sabía que eso contraviene la palabra de Dios. Usted sabía que usted está, pero yo sé que usted lo hizo por ignorancia, porque usted no conoce la palabra, pero los culpables son aquellos que sí conocen la palabra y no le enseñaron correctamente a usted la palabra. Fíjese lo que dice la palabra aquí. Mateo 23, 9. Es más, le voy a decir que usted mismo lo lea, le voy a dar el texto. Léalo, dice. Y dice uno, ni llame a nadie padre en la tierra, porque uno solo es padre en el cielo. ¿Qué le parece? Oiga, yo nunca, y yo estoy seguro, hermano, usted nunca lo ha leído, porque si usted lo hubiera leído, usted no le dice padre a nadie, ¿ve? A esos sacerdotes, pero ellos sí estudiaron la Biblia y no se lo enseñaron. ¿Sabe por qué? Porque su iglesia es una iglesia fundamentada en tradiciones de hombres, no en la santa palabra de Dios. Entonces, si usted quiere seguir la palabra de Dios, usted debe salirse de esa iglesia y seguir no a hombres, sino lo que dice la palabra. No me escucha a mí, mire lo que dice la palabra. Y por lo tanto, caballero, como dicen, usted mire lo que le enseña esa iglesia. Ellos saben de Biblia, pero ellos prefieren sus tradiciones a lo que le dice la palabra. ¿Qué te pareció el discurso, Adrián? ¿Te has quedado? Yo creo que te tengo ya Pucha. convencido. Yo te iba a preguntar dónde era que había que ir. Fíjate, algo que a mí me fascina, ¿verdad? Cuando te tiran eso tan literal y no llames a nadie, padre, ¿verdad? Lo dice así tal cual, a nadie. Ahí siempre es la que dice a nadie. Yo digo, oye, pero ven acá, vamos a ver, porque vamos a empezar por lo básico, usando la razón. ¿Cómo entonces yo voy a llamar a mi progenitor? Esa es la primera. Pero como es todo por la Biblia, vamos a la palabra de Dios, a ver que la misma palabra de Dios nos enseña que en múltiples ocasiones sí se llama padre a las personas. Lucas 18:20, honra a tu padre y tu madre. Efesios 6:1, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Génesis 22:7, dijo Isaac a su padre Abraham, padre, respondió, bla, 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 sigue por ahí para abajo. Jueces 11:36, ella le respondió, Padre mío, has abierto tu boca ante Yahvé. Lucas 15, del 11 al 12, dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre, que la de la parábola de hijo pródigo, Padre, dame la parte. Entonces, ¿qué hacemos entonces con todos estos textos bíblicos? ¿Los marcamos con un Sharpie, los tachamos, los arrancamos, los recortamos? ¿O qué es lo que está pasando aquí? ¿Es no llames a padre nadie? ¿O es a conveniencia? Que alguien me explique, porque ya esto nos está enredando. Joker, sácanos de este enredo, por favor. Bueno, Adrián, yo creo que tú y yo, usando el argot popular, yo sé que en Puerto Rico le gusta bastante el béisbol, pero voy a usar una analogía del fútbol. Creo que a muchos de nosotros nos han metido goles. Y nosotros en Panamá decimos que nos meten goles es cuando alguien te ofrece algo y no es lo que tú piensas, ¿no? Eso mucho se da en las compras a veces por internet, que no leemos muy bien cuál es la descripción y esto y lo otro, y pensamos que compramos la gran cosa y lo que pasó fue que nos estafaron. De hecho, siempre aconsejan que usted tiene que leer, dice, la letra pequeñita, ¿no? De que a veces uno le dice, mire, firme aquí, y nosotros muchas veces no tenemos la costumbre de leer todo el contrato a lo que nos estamos comprometiendo. Entonces, hay que tener la costumbre de leer, porque si no, no van a meter goles. Y eso también ocurre en la Biblia. Fíjense, en la Biblia se puede dar el caso de que alguien le muestre algo. Usted sabe cómo hace el mago, ¿no? El mago le dice a usted, mire aquí, y mientras está con la otra mano haciendo algo más, ¿no? Le dice, mire aquí, y de repente con la otra mano hace otra cosa y dice, oye, ¿cómo lo hizo? Porque te distrajo con algo mientras estaba haciendo un truco con la otra mano. Entonces, eso lo sabemos todo y lo hacemos por entretenimiento, porque lo que hace el mago es precisamente eso. Él te dice, yo te voy a hacer algo que tú no te vas a dar cuenta. Entonces, pero ¿qué pasa con esto? Igual, acá, igual que el mago o el vendedor inescrupuloso que no te enseña las letras menudas, las letras pequeñas,
así se hace aquí. Él te muestra solo un versículo y te dice, mira, lee aquí, pero no te muestra el contexto. Entonces, aquí eso a un hermano mío le llamaba la tijera bíblica. Le decía que eso es como cuando, que usted sabe que ahora que en los programas de procesadores de palabra que usted dice que corta y pega. Bueno, así mismo, ¿no? Casi que le tapa a lo demás, le digo, lee aquí. Pero vamos a leer el texto completo. Cuando usted vea el texto completo, usted se va a dar cuenta que estas personas que afirman esto no son honestas intelectualmente hablando. Porque si ellos leen todo el texto y se dan cuenta que ese no es el sentido y lo siguen diciendo, significa que lo que están simplemente a propósito usando un texto fuera de contexto para acusar a la Iglesia Católica. Y eso es no ser honesto intelectualmente. Eso no tener buena intención. Eso es simplemente hacer lo que se llama proselitismo. Es usar cualquier método para atraerte a mi grupo. Mire, voy a leerle el texto. Y sobre esto, Jesucristo estaba haciendo una enseñanza sobre la gente soberbia, en específico sobre los escribas y fariseos. Entonces, fíjense, miren lo que Jesucristo dice en Mateo 23, del 1 al 12. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues y observen todo lo que les diga, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres, ensanchando las filacterias y alargando las orlas de los mantos. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos de las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente le llame rabí. ¿Qué acaba de hacer Jesucristo? Una catequesis sobre la soberbia, sobre usar los puestos para engrandecerse, no para servir, para querer verse por encima de los demás. Todo eso es lo que Jesucristo nos está explicando, que es una mala actitud y que lo dice, ellos tienen autoridad, en ese momento la tenían todavía, pero le dice, no imiten esos malos comportamientos. Él le dice a los apóstoles, ahora les voy a enseñar cómo es la manera correcta. Y le dice, ustedes en cambio, no se dejen llamar rabí, porque un solo es su maestro, y ustedes son todos hermanos. Ni llamen a nadie padre en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo. Ni tampoco se deben llamar instructores, porque uno solo es su instructor, el Cristo. El mayor entre ustedes será el servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Entonces, ahora, ¿qué les parece el contexto? Cuando uno lee todo el contexto, ve. Ahora, estos mismos hermanos, ¿acaso no le llaman maestro a los, por ejemplo, a aquellos que le enseñan algo? O por lo menos en mi país, no sé si allá se le llama maestro a los que son de enseñanza básica, a los que enseñan a los niños pequeños, se le llama maestros. Y estoy seguro que todos ellos le llamaron maestro. ¿Y acaso no le llaman instructor a los otros? ¿O ellos también se privan de esas palabras? No, ellos en su vocabulario no se privan del título maestro, ni de instructor, ni nada, porque es ilógico. Y estoy seguro que también llaman padre o papá a, a su progenitor. Entonces, si no se privan, ¿por qué entonces enseñan solo ese aspecto? Porque quieren usar solo un versículo bíblico para atacar a la Iglesia Católica. Y entonces ahí vemos que no hay honestidad intelectual, porque si ellos fueran literales, ellos dirían, yo no voy a borrar en mi vocabulario la palabra instructor, voy a borrar el vocabulario la palabra maestro y voy a borrar en mi vocabulario la palabra padre y no voy a llamar padre ni a mi papá. Le llamaré por su nombre, pero no llamaré porque eso es una prohibición bíblica, ¿no? No hacen nada de eso. Ellos simplemente hacen eso para confundir al católico y hacerle ver que él está pecando porque le llama padre al sacerdote. Adrián. Y muchas veces cuando nosotros dejamos saber que cuando nosotros llamamos al sacerdote o al cura, cuando lo llamamos padre, que nosotros lo dejamos saber que eso es en aspecto espiritual, muchas veces quieren pretender descalificar esa postura, pero es que la misma palabra de Dios se utiliza el término padre en sentido espiritual. Y
podríamos ver, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12, cuando de Eliseo le veía y clamaba y decía, Padre mío, ¿sabe? Si leen el contexto van a entender el porqué de esa expresión de Eliezer. O Lucas 16:24, y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. El que sabe que eso es lo de la parábola de Rico y Lázaro, pero estoy dando los versículos, Lucas 16:24, cuando le hacen referencia al aspecto espiritual. Acuérdense que Abraham era el padre de la fe. Pregúntale a cualquiera que no sea católico y dile, ¿cómo se le conocía a Abraham? Como el padre de la fe. Ah, ve, y no que no se puede llamar padre a nadie. Pero bueno, en el aspecto espiritual, claramente Abraham era el padre de la fe. También podíamos ver en Hechos 7:2, cuando están ante el Sanedrín, le dice, el hermano respondió, hermanos y padres, presten atención. Padres en el aspecto espiritual, porque son los jefes en el aspecto de la religión. Y también el mismo Esteban a los ancianos y a los escribas judíos se los decía. Además, según la misma Biblia, Esteban era un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Lo dice Hechos 6:5, no lo digo yo. Así que si es una persona llena de Espíritu Santo y una persona recta, pues entonces no iba a estar utilizando un término erróneamente. Lo está usando como Dios manda. La misma palabra de Dios nos deja ver incluso hasta el mismo San Pablo. Hablaba de sus hijos espirituales. Entonces los hermanos tienen que tener claro que el término padre de manera espiritual sí está en la palabra de Dios. Y me gustaría aprovechar abordando un poco lo que tú comentabas. Como dijo Roquel claramente, un texto fuera de contexto simplemente es un pretexto. Y es lo que se utiliza para atacar lamentablemente a los hermanos en la fe. Pero más allá de eso, como dice el hermano, en lugar de una exégesis, aquí están haciendo una eisegesis. Y nosotros tenemos que entender, como decía el hermano Roquel, que esto es lo de no llamar padre a nadie en la tierra, es una crítica directamente a la soberbia, al querer ponerse puestos y cargos, que dicho sea de paso, así como tiramos para un lado, tiramos para el otro. Dentro de la misma iglesia está. ¿Cuántas veces no vemos hermanos que dicen, no, porque yo soy doctor en Sagradas Escrituras, no, que yo soy licenciado en Sagradas Escrituras, no, que yo soy el biblista tal, no, que yo soy el teólogo de la universidad ya más prestigiosa, con años de preparación, que yo te hablo 5 idiomas? Ahí es a lo que el Señor está atacando. Ahí es a lo que el Señor está señalando, esa soberbia de yo creer, no, la última Pepsi Cola del desierto, lo más grande que ha parido madre. Mi gente, no. Tenemos que crear conciencia, porque si volvemos lo mismo, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que tenemos que hacer, así nos tenemos que presentar, no como que saco y corbata, aquí está la única estrella que tapa el cielo. No, hermano, yo creo que nosotros como cristianos ya es hora que dejemos la soberbia a un lado. No le da ni le quita ni el corbata, ni la corbata, ni la chaqueta. No le da ni le quita el diplomita, porque podemos tener un doctorado y no ser doctos. Tenemos que empezar a crear conciencia, hermano. Y el señalamiento va directo, porque muchas veces hemos caído en eso. Y nos creemos que porque yo tengo la preparación X o la preparación Y, ya yo soy la autoridad máxima, y que lamentablemente eso es lo que ha apartado muchos hermanos de la fe, que tanto que alardeaban de su preparación, pero terminaron desviándose del camino. Entonces, al final de cuentas, ¿qué estamos haciendo? ¿Llenando nuestro ego o sirviendo como el Señor nos ha llamado a llevar la buena nueva a todas partes? Hermano Roquel. Y muy bien, Adrián, y como tú muy bien explicabas, el concepto de padre espiritual también tiene un concepto de engendrar espiritualmente. Nosotros, por ejemplo, somos padres. Por ejemplo, en el caso Adrián y mío, que somos hombres casados, nosotros somos padres porque nosotros engendramos, contribuimos, aportamos para que, desde el punto de vista material, Dios nos permite a nosotros participar, ¿no?, en el proceso creador, porque Dios es el que crea cada criatura, pero nosotros participamos como padre y madre, participamos en ese proceso creador, y cuando viene un hijo a esta tierra, entonces te llama padre a nosotros los varones, porque participamos en ese proceso creador. Pero inclusive también se da el hecho de que hay personas o hombres que no participan en ese proceso creador, pero también se le llaman padre. ¿Por qué? Porque asumió la responsabilidad de
guiar, educar a ese hijo y son hijos adoptivos o hijos de crianza, como llamamos. Y también con toda autoridad y respeto merecen el nombre de padres también. Entonces, del punto de vista espiritual, aquel que contribuye para, recordemos que Jesús nos enseñaba que el que no nace del agua y del espíritu no entrará en el reino de los cielos. Y ahí Nicodemo le pregunta, ¿y cómo un hombre viejo puede nacer? Dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces, todo aquel que contribuye a que el otro nazca, ¿no? Espiritualmente, y no solo nazca, sino que haga el papel de lo que explicamos, no solo te engendra espiritualmente, sino que ayuda a que tú, como un padre, un hijo, lo guía para que vaya creciendo como hace un padre natural con su hijo, también se llama padre. También se llama padre. Entonces, por eso San Pablo usa esa figura que acabo de explicar, que la estoy explicando para que veamos el contexto de lo que San Pablo dice. 1 Corintios 4:15 dice, pues aunque como cristianos hayan tenido 10,000 pedagogos, es decir, 10,000 maestros, no han tenido muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio los engendré en Cristo Jesús. Creo que más claro que el agua. Entonces, San Pablo se considera padre porque engendró en el Evangelio a estas personas a un nuevo nacimiento, al nacimiento en Cristo Jesús, a ser miembros de la iglesia. Pero aquí no vemos, Adrián, nada que indique que San Pablo se siente pecador o esté violando la Biblia o esté diciendo algo incorrecto. Pero estos hermanos que presentan esto al católico, como vuelvo y repito, no son honestos intelectualmente. Ellos leen esto y lo ignoran o no se lo dicen al católico, sino que eso se lo aparta, no se lo enseñan porque entonces lo que ellos quieren es que la crítica cale en la persona. Pero aquí vemos un ejemplo claro de por qué llamamos padre al sacerdote. Independiente, porque a mí me llama mucho la atención y me da un poquito de risa, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, personas ya mayores, personas que tienen 70 y ven a un sacerdote jovencito que tiene 25, 30 años y dicen padre, ¿no? Entonces es curioso ver a una persona mayor que le llame a ya uno mucho menor padre, pero es en el sentido en el sentido de que él, por su ministerio, él engendra en el Evangelio y también por su ministerio viene a ser como un padre espiritual para nosotros, para guiarnos, para ayudarnos, para seguir adelante. Adrián. Es como que la parte de esa jocosa que acabas de comentar, cuando algún padre tiene algún hijo que es seminarista y dirá, y cuando sea sacerdote, ¿qué le digo, hijo o padre? Eh, A veces nosotros, ¿verdad? Relajamos un poco con eso, pero más allá de la área jocosa es la realidad que presenta en el aspecto espiritual. Como comentaba Pablo mismo, a ti, Pablo dijo a Timoteo, le decía hijo querido. ¿Sabe? Lo podemos ver en 2 de Timoteo 1:2 o también Filipenses 2:22, cuando él se declaraba como su padre espiritual. Y también el apóstol Juan igualmente decía, hijos míos, es la última hora. Primera de Juan 2:1. Notemos que él los considera sus hijos, por tanto, él es considerado en consecuencia su padre, espiritualmente hablando. Y el apóstol Pedro, perdón, también lo haría diciendo, cuando dice, les saluda la que está en Babilonia, elegida como vosotros, así como mi hijo Marcos. Primera de Pedro 5:13. Para Pedro, Marcos lo veía como si fuera su hijo. No, ya vendrá que le decir, no, como él tenía suegra acá, este era el hijo carnal, van a decir que era. Porque así vemos hoy día que se agendan hasta de un clavo caliente cuando se están cayendo. Pero el detalle, la razón bíblica por la que Pedro, ¿verdad? Pablo y Juan se consideran a sí mismos padres espirituales, la podemos encontrar en la misma palabra de Dios. Y está en Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 14 al 15, donde dice, no os escribo estas cosas para avergonzaros, como dijo el hermano Roque ahorita, sino más bien para amonestarlos como a hijos míos, porque aunque hayas tenido 10,000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien, que por el Evangelio los engendré en Cristo Jesús. Este pasaje que ahorita nos compartió el hermano Roquel es el que da sentido a lo que acabamos de compartir de lo del Padre Espiritual, porque es el que lo engendra la vida en el Espíritu. Yo creo que más claro no canta un gallo, ¿sabe? Podríamos aquí seguir toda
¿sabe? Toda la grabación para los hermanos, compartiéndole, como por ejemplo Mateo 23, 8 al 10, ¿verdad? Jesús simplemente quiso enseñar el evitarse considerar más que los demás y el poner a Dios como el centro de nuestras vidas. Así yo podría resumir lo que es este famoso pasaje bíblico que tanta discordia ha creado. Hermano Roquel. Sí, Adrián, y yo lo que quería era, por ejemplo, y creo que ambos estamos, más que dar respuesta, que nos hemos dado cuenta de que hay textos hasta la saciedad que dan respuesta, y fíjese que ellos presentaron a Mauno. Entonces, y nosotros hemos presentado muchos textos donde vemos que eso es absurdo. El problema más importante es doble. El primero, hermano, que queremos transmitirle es que eh, objeciones siempre van a haber, porque cualquiera puede hacer una pregunta, cualquiera puede hacer un cuestionamiento, lo difícil es contestarlo. Y lo segundo importante es que tenga cuidado, porque no todas las personas tienen honestidad intelectual y no todo el que le cita la Biblia le está tratando de enseñar la Biblia, sino probablemente usar la Biblia para hacerle decir lo que quiere hacerle decir. Entonces, efectivamente, tenemos que tener, y este ejemplo pequeño que hemos hecho no es más que una dinámica para que usted vea cómo se puede manipular la Biblia, cómo se puede hacer que la Biblia diga solamente señalando, eh, por ejemplo, hay un texto bíblico que yo digo, sé, a veces lo uso en broma cuando vamos a una, a una cena o a un lugar, yo digo, la Biblia dice, comamos y bebamos que vamos a morir. Y es verdad, la Biblia dice eso, ¿no? Pero es un texto sacado de contexto, ¿no? Porque lo que dice más adelante dice el necio en su corazón. Pero yo si yo elimino eso, entonces efectivamente, qué es lo que yo estoy mandando a la gente? Que bueno, que viva como pueda, porque ya la muerte está a la vuelta de la esquina. Entonces, efectivamente, tengamos cuidado porque no crean que no solo la Biblia es usada por protestantes, incluso es usada por otros grupos, hasta por los brujos y otros para decir, mira, la Biblia dice tal cosa, ¿no? Para hacerte usar la autoridad de la Biblia en su beneficio. Así que de mi parte yo sí quisiera transmitirle ese concepto. Hemos hecho todo este ejercicio para que usted medite y no se deje engañar. Entonces, nosotros, como dice, no estamos pretendiendo, fíjese que no hemos hablado de ninguna congregación, grupo en particular. Nosotros estamos llamando la atención, ¿no? De que hay que estar atento, ¿no? Hay que estar atento porque no todo el que le va a vender algo le quiere estafar, ni todo las ofertas de internet son falsas. Nosotros no estamos llegando a ese absolutismo, pero lo que sí le decimos es que cuando va a comprar algo, piénselo y vea todas las condiciones y analice, tenga la prudencia. Igual pasa en internet, usted antes de entrar a una página o que le está ofreciendo algo que parece demasiado bueno para ser verdad, medítelo. Igual pasa con la escritura. Usted debe ponerse a pensar, como yo le digo a la gente. Dos cosas fundamentales. La primera, ¿usted realmente piensa que en 2000 años de la Iglesia Católica nadie pensó en eso? Que fue que a esta persona se le ocurrió y ahora resultó que nos sorprendió a todos, ¿no? Después de 2000 años y esa pregunta nadie se la hizo. Y la segunda cosa que usted debe ponerse a pensar es que el hecho que usted no tenga la respuesta no significa que no exista. Seamos un poco humildes, como dice muy bien Adrián, que si yo mismo no me considero experto en Biblia, entonces ¿cómo yo puedo contestar? Entonces yo lo que tengo que hacer, bueno, está bien, esa objeción me parece, no tengo respuesta, pero yo puedo buscarla, porque efectivamente yo no soy experto, voy a preguntarle a alguien que sepa más o a un experto, voy a buscar más información para ver si eso tiene pregunta, porque ¿qué hace el católico promedio? Primero, piensa que le dieron la primicia, ¿no? Esto ningún cura, ni el papa, ni obispo jamás se preguntó esto, no sé, esto nunca, la iglesia tiene esto oculto. Y lo otro que cometemos es que como yo no tengo respuesta,
nadie tiene respuesta. Entonces lo que dice el hermano o la persona es verdad. Entonces, estos son los consejos que yo le daría. Seamos humildes, sepamos que estas preguntas ya hace mucho tiempo que la iglesia se los hizo y tienen su sustento y su respuesta, y que busquemos información porque nosotros no nos la sabemos todas, y que el hecho que alguien nos sorprenda con una pregunta no significa que no haya respuesta. Adrián. Siguiendo esa misma línea, aprovecho compartir una vivencia, una persona muy allegada a mí, en un momento que su vida estaba, ¿verdad?, en una vorágine, por utilizar una palabra así de domingo. Se le acercaron, le hablaron de la palabra del Señor. La persona decidió recogerse a buen vivir, se congregó de lleno ahí, enseñanza, ¿no? La Biblia, esto y lo otro. Pero ¿qué sucede? Y de paso también el anticatolicismo y el veneno que meten por ahí, ¿verdad? El detalle es que cuando esta persona llegada a mí comienza a profundizar de lleno, se da cuenta que muchas de las cosas que le están enseñando contradicen las mismas sagradas escrituras. Y cuando vino el conflicto y el choque de, ¿verdad?, de egos que lamentablemente se dio, mi hermano, perdón, la persona termina alejado completamente de los caminos del Señor. Entonces, ese hermano en la fe que hizo, después que se reconcilia con el Señor, se aparta. Y por el veneno que le meten en contra de la Iglesia Católica, no quiere volver a la Iglesia Católica. Entonces, hay que ser bien cuidadoso cuando uno ve un hermano en la fe que de alguna manera se aparta y para colmo después termina, como dice el refrán, sin la soga y sin la cabra. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Vamos a formarnos porque el católico que no se forma, se deforma. Muy bien, Adrián. De mi parte, yo creo que hemos concluido el programa. Creo que hemos llenado las expectativas de lo que queríamos transmitir en cuanto a que esta objeción que pusimos como un ejemplo, no solo la explicamos, la desarrollamos, sino que también transmitimos algo que no habíamos hecho hasta ahora, importante, de la prudencia que hay que tener ante las objeciones que nos puedan presentar. Adrián. Pues, como dice el refrán, más claro no canta un gallo. Esperamos que esta información sea de bendición para todos. Como siempre le decimos, denle me gusta, comenten, compartan este video con todos sus contactos para que llegue a la mayor cantidad de personas posible y así podamos ayudar a todas estas personas a conocer mejor la fe, a vivirla en plenitud y, de ser necesario, dar razón de la esperanza a quien se lo pida con amor y sencillez. Sin más que decir, nos despedimos hasta su próximo programa, aquí en Apologética. La verdad los hará libres. Dios los bendiga. Hasta pronto.